Abuela revela una historia desgarradora. Su hija embarazada y el padre que las abandonó. En el corazón de un pequeño pueblo rodeado de majestuosas montañas, donde los secretos de cada familia parecían danzar en el aire mientras el sol se escondía, Rosa, de 70 años, veía cómo su mundo se derrumbaba. Cada mañana, mientras el rocío brillaba en las hojas y la brisa suave acariciaba su rostro, esta abuela fuerte y solitaria se sentía segura en su rutina. Sus años como docente la habían convertido en un pilar de la comunidad, una mujer respetada. La conocían por su mano firme y su corazón cálido, pero eso cambió en un abrir y cerrar de ojos. Todo empezó una tarde de verano, en la que su hija Valeria, apenas 17, llegó a casa con un brillo en los ojos que Rosa no reconocía. Era una mezcla de nervios y esperanza, como si un torbellino de emociones la llevara en brazos. Rosa la miró con preocupación. En un instante, Valeria soltó la frase que le desgarró el alma. «Mamá, estoy embarazada». El mundo de Rosa se detuvo y el aire se volvió pesado. La noticia golpeó con fuerza, llevándose su paz. Su mente, fría como el acero, se llenó de preguntas. ¿Y el padre? Si tan solo él hubiera sido responsable. Si tan solo. El padre había desaparecido, se había esfumado como un fantasma, dejando tras de sí un eco vacío y una herida abierta. La presión del pueblo, de las miradas, de las conversaciones a sus espaldas, comenzó a apretar como un corsé. La gente siempre estaba dispuesta a emitir juicios, a susurrar a escondidas. Rosa no podía permitir que su pequeña sufriera el veneno de la estigmatización social. Tenía que protegerla. Pero en su interior una tormenta de resentimiento comenzaba a agitar el alma. ¿Cómo podía ser tan cruel el destino? Ella había dado todo por su familia, y ahora esa misma familia estaba a punto de desmoronarse. Sin embargo, como si el universo conspirara para complicar aún más su vida, un visitante del pasado llegó al pueblo. Era un viejo amor de su juventud, un hombre que había partido de su vida años atrás, pero que ahora traía consigo secretos y verdades ocultas. Rosa lo vio caminar hacia ella, sus pasos resonando ominosamente en las calles empedradas. Su corazón latía con fuerza, los recuerdos emergiendo como sombras. Él conocía a su hija, sabía más de lo que Rosa había querido guardar en silencio. Las viejas heridas estaban por abrirse nuevamente. En su interior, la abuela se debatía entre el odio y la posibilidad de perdonar. ¿Podría enfrentar el pasado? Mientras el sol se escondía tras las montañas, dejando un cielo tornasolado. Rosa sintió que su vida colgaba de un hilo. Corazones rotos, secretos y un futuro incierto se arremolinaban a su alrededor. La pregunta flotaba en el aire con pesadez. ¿Qué verdad escondía realmente el abandono de aquel hombre? ¿Y cómo cambiaría todo para siempre? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El sol ya se había ocultado detrás de las montañas, y el cielo estaba cubierto de tonalidades anaranjadas y moradas. Rosa sintió una mezcla de ansiedad y expectativa al ver acercarse a aquel viejo amor, Javier, con quien había compartido risas y lágrimas. Pero ahora el remolino de emociones la golpeaba con más fuerza.
Javier se detuvo frente a ella, su mirada intensa como un rayo. «Rosa, tengo que hablar contigo», fue lo único que dijo, mientras el murmullo del pueblo seguía su rumbo ajeno a lo que estaba por desvelarse. Sin poder evitarlo, la mente de Rosa se llenó de recuerdos de días de verano y promesas perdidas, pero todo eso parecía tan lejano ahora. «¿Qué has traído contigo, Javier?». Su voz tembló un poco, pero no hubo respuesta inmediata. Él solo miraba más allá, como si las montañas tuviesen todas las respuestas. Entonces las cosas dieron un giro inesperado. Un grito desgarrador rompió el silencio. Era el sonido de Valeria. Rosa giró la cabeza rápidamente, el pánico apretándole el pecho. Valeria estaba en el suelo, sujetándose el abdomen, su rostro pálido y angustiado. Rosa corrió hacia ella, pero antes de llegar, un fuerte estruendo sacudió la plaza. Fue un accidente, un coche que derrapó y se estrelló contra el mercado. Todos corrían, gritos resonaban por doquier. Rosa sintió que el mundo se desmoronaba. No era solo su hija en peligro, sino un caos que los envolvía a todos. Ella llegó hasta Valeria, respirando entrecortadamente. «Hija, ¿estás bien?». El miedo la abrazaba como una serpiente. Valeria solo asintió, pero sus ojos reflejaban algo que Rosa no podía comprender. En ese momento, Javier se acercó rápido, pero no a ayudar. Agarró la mano de Rosa, mirándola intensamente. «Rosa, escucha, hay algo que tú no sabes. Algo sobre Valeria que lleva oculto mucho tiempo». El alboroto alrededor de ellos se tornó un murmullo lejano. Los ojos de Rosa se abrieron como platos. «¿Qué has dicho?». La urgencia y la desesperación salían de su pecho. «¿Qué puede ser más importante que esto?». Javier respiró hondo. «Ella no es solo tu hija, es mi hija también». El impacto de sus palabras fue un golpe directo al corazón de Rosa. Su mente se nubló por un instante. Todo su mundo se tambaleaba. Las miradas del pueblo comenzaban a concentrarse en ellos. Los murmullos crecían. «¿Qué dices?». Rosa se sintió mareada. Eso no tiene sentido. Pero su mirada se encontró de nuevo con Valeria, quien aún estaba en el suelo, con un nuevo miedo en su rostro al escuchar lo que había dicho Javier. «Lo supe desde que llegó a mi vida como un rayo en medio de la tormenta», continuó Javier, su voz cargada de emoción. «No me fui porque no te amara, Rosa. Me fui porque temía perderte a ti también. Valeria es la razón por la que volví». El cielo se oscureció un poco más. Con cada palabra que salía de los labios de Javier, la sensación de traición y confusión se apoderaba de Rosa. Todo lo que creía saber sobre su familia, su vida, ya no tenía sentido. ¿Era ese el motivo del abandono? ¿Y qué significaba eso para Valeria? Mientras el caos continuaba a su alrededor, y un hilo de esperanza se entrelazaba con el desasosiego, Rosa sintió la inmensa carga de secretos acumulándose sobre sus hombros. En su corazón, un grito desesperado resonaba por respuestas. «¡Valeria!». Pero aún así no podía evitar preguntarse, ¿qué otras verdades estaban esperando ser reveladas? ¿Qué haría con esa bomba de realidad que había estallado en su cara? A medida que las luces de sirenas comenzaban a parpadear, la noche se llenó de incertidumbre. Todo había cambiado, y las consecuencias estaban por venir. Rosa seguía con la mirada fija en Javier, aún asimilando el impacto de sus palabras. Su mente giraba como una peonza, confusa y entrecortada. Pero la urgencia seguía en el aire. Valeria estaba en el suelo, temblorosa. «Valeria, ¿estás bien?», gritó, acercándose asustada. Pero la respuesta de su hija la dejó helada. «¡Mamá! ¡Me duele tanto!», exclamó Valeria, su voz entrecortada por el dolor. El pánico llegó como una ola, ahogando a Rosa. Entonces algo se desató entre la multitud. Un hombre, un desconocido, empezó a gritar en el otro extremo de la plaza. «¡Hay un niño atrapado en el coche!», decía, con la voz desgarrada.
El estruendo del accidente había dejado a todos paralizados por un instante. Rosa miró a Javier con la angustia pintada en el rostro. «¿Qué hacemos?», le preguntó, sin saber si debería eludir el escándalo personal para atender la emergencia. Javier, confundido por toda la revelación, solo podía tratar de calmarla. «Primero Valeria, luego el resto», insistió, pero el caos crecía a su alrededor. De repente, un grupo de personas se acercó al auto. Chocado. Había un niño pequeño atrapado entre los escombros. Su llanto lleno de terror resonaba en el aire. En cuestión de segundos, 2 hombres comenzaron a empujar la puerta aplastada del vehículo, mientras otros gritaban instrucciones. Rosa sintió que el mundo se cerraba a su alrededor, pero no podía dejar de mirar. La vida misma parecía desmoronarse. Entonces, de pronto, un grito aún más intenso cortó el aire. Era el niño. «¡Mamá!», se escuchó entre los llantos. El corazón de Rosa se detuvo. Ese grito era un eco de su propia niñez. Su mente recordó a su propio hermano, perdido en un accidente similar. ¿Podía ser que el pasado volviera a herirla? Esa idea la atormentó. Mientras la multitud se movilizaba, una mujer llegó corriendo, empujando a todos a un lado. Era la madre del niño. Su rostro de desesperación era suficiente para hacer que a Rosa se le encogiera el pecho. En un instante, la madre estaba arrodillada junto al coche, sus lágrimas mezclándose con el polvo. «Ángel, mi niño», chilló, mientras la angustia se apoderaba de ella. Javier, decidido, tomó el brazo de Rosa. «Debemos ayudar, no podemos quedarnos aquí parados», le dijo, pero ella seguía inmóvil, mirando cómo la vida se desbordaba a su alrededor. Había una parte de ella que sabía que todo lo que estaba pasando también era parte de su historia, de su familia rota y oculta. Mientras los hombres lograban abrir la puerta, un giro inesperado cambió el rumbo de todo. Al abrir el auto, un grito. Ahogado dejó escapar la madre del niño. «¡No, no puede ser!», murmuró, sus ojos mirando con horror lo que todos estaban ahora descubriendo. La multitud se dividió en murmullos de inquietud. Los rostros reflejaban confusión y miedo. Rosa, atraída por la inquietud de la gente, se asomó. La escena parecía irreal. El niño estaba bien, pero su madre se desmayó al ver que en los brazos de su hijo había un pequeño objeto. Era un collar que Rosa conocía, un collar que pertenecía a su madre. ¿Cómo podía estar ahí? Y lo que era peor, el niño parecía lucirlo como si fuera algo cotidiano. El sudor frío recorrió la espalda de Rosa. Recuerdos olvidados comenzaron a brotar, secretos que habían permanecido ocultos durante años. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo llegaría ese collar a manos del niño? La mirada de Javier se cruzó con la de Rosa, y pudo sentir la creciente tensión entre ellos. No era solo un accidente. Estaba claro que los hilos del pasado estaban tejiendo un nuevo y complicado destino. Mientras la multitud seguía murmurando y los primeros auxilios llegaban, Rosa se dio cuenta de que el caos había revelado algo más profundo. El pasado no solo la había alcanzado, estaba invadiendo su presente y llamando a la puerta del futuro. Con el corazón en la garganta, pensó en Valeria, en Javier y en lo que significaba todo esto. ¿Quién era realmente su madre? ¿Y qué nueva verdad estaba a punto de salir a la luz? El misterio se colaba. Entre sus pensamientos, como un velo que cubría más que solo el accidente, la noche se cerraba y el aire, cargado de promesas quebradas, traía consigo un sinfín de preguntas. ¿Qué más secretos mantener en la sombra? ¿Qué más verdades estaban por descubrir? Las sirenas seguían sonando y Rosa solo podía preguntarse mientras el caos envolvía su realidad, si alguna vez habría un cierre para este tumulto de emociones. Rosa seguía en estado de shock, sintiendo cómo el mundo giraba a su alrededor. Allí, en medio del caos, todo lo que creía conocer se desmoronaba. La multitud murmuraba,
Los gritos del niño resonaban, y el collar perdido de su madre se movía en su mente como un espectro. Pero en el fondo había algo más profundo y oscuro que la incomprensión que la envolvía. Era como si el aire estuviera cargado de secretos a punto de estallar. Los paramédicos llegaban corriendo, y la madre del niño atrapado gritaba, empujando a la multitud para llegar hasta su pequeño. Algo en su mirada helada hizo que a Rosa se le encogiera el estómago. La desesperación nunca había sido tan palpable. ¡No! ¡No puede ser! Era un grito desgarrador, el tipo de dolor que se siente en las entrañas. Rosa sintió una punzada de empatía. Ese dolor tan familiar le recordaba su propia carga. De repente, un estruendo la sacó de sus pensamientos. Un hombre empapado en sudor apareció en la escena. ¡Rosa! Gritó, como si la vida dependiera de ello. Era Ricardo, un viejo amigo de la familia, conocido por su carácter fuerte y decidido. Le vio mirar hacia Javier y luego hacia Valeria, mientras la multitud comenzaba a separarse, ansiosa por ver qué sucedía con el niño. Ricardo se acercó a Rosa, agarrándole el brazo. «Escucha, necesitas saber algo. Es sobre Valeria y sobre el collar, y sobre Javier también». Sus palabras eran como una chispa en la oscuridad. El corazón de Rosa comenzó a latir con fuerza. «¿Qué sabes, Ricardo? Dímelo ya». Entonces él, respirando con dificultad, soltó la bomba. Valeria no solo es hija de Javier, ella es la hija de Jorge. La revelación cayó como una losa sobre sus hombros. Su esposo, muerto hace años, pero su sombra seguía aterrizando en su vida. Siempre lo supe, Rosa. Valeria fue fruto de un amor entre Jorge y una mujer que no era tú. Rosa sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Aquel collar que había visto en el niño no era solo un vestigio del pasado, era una conexión todavía más profunda de lo que jamás imaginó. Valeria no solo era parte del legado de Rosa, sino también un recordatorio del día que se esfumó en el dolor y el abandono. «Esto no puede ser verdad», murmuró, intentando asimilar la revelación. «Javier, ¿lo sabía?» «Sí», respondió Ricardo con gravedad. «Te lo ha ocultado todo este tiempo. Pero hay más. Cuando Jorge se fue, dejó a Valeria como un secreto, un legado que él nunca quiso que supieras». Rosa se sintió atrapada en un torbellino de emociones. El aire estaba cargado de tensión, y no solo porque su hija estaba en el suelo, temblorosa de dolor, sino también por la revelación que amenazaba con rasgar su mundo en pedazos. Mientras el silencio se cernía sobre el grupo, solo los gritos del niño atrapado rompían la tensión. Rosa miró a Valeria, quien parecía cada vez más confundida, su rostro pálido reflejando cada palabra de la conversación. «No lo puedo hacer», se dijo para sí misma. «No puedo perderla de esa manera». El rostro de Javier aparecía en su mente, lleno de dudas y secretos. «Todo este tiempo me has mentido», pensó. Pero la mirada intensa de Javier le decía que no todo era tan simple. La verdad siempre tenía dos caras. En ese momento, un grito más resonó entre la multitud. «¡El niño! ¡Necesitamos una soga!», clamaba la madre, y todos se movían obnubilados, dispuestos a ayudar. Pero Rosa no podía enfocar su mente en eso. Tenía que entender, tenía que saber. Se enfrentó a Javier de nuevo, el caos a su alrededor desapareciendo mientras su mundo se encogía en un instante crucial. «Es cierto. Todo». Javier la miró y un profundo silencio llenó el espacio entre ellos. La verdad estaba a punto de estallar de nuevo, mientras las luces de las ambulancias iluminaban el horror de la noche. Con el corazón acelerado, Rosa anhelaba respuestas. Pero en medio de todo, la verdadera pregunta surgía. ¿Estaba realmente lista para enfrentar una nueva verdad que podría romper cualquier cosa que quedara? Mientras las sirenas ululaban, un nuevo bache en el camino se perfilaba ante ella. Se sentía en los huesos. El caos no había hecho más que comenzar. Rosa seguía con la mirada fija en Javier, sintiendo cómo la tensión entre ellos crecía, mientras las sirenas a su alrededor
sonaban con urgencia. Su corazón latía fuerte, abrumado por la revelación de Ricardo. La idea de que Valeria pudiera ser la hija de Jorge, su difunto esposo, le daba vueltas en la cabeza. Todo lo que había creído saber estaba en peligro de desmoronarse. «Rosa, por favor, tenemos que actuar», insistió Javier, pero ella apenas podía escucharle. Cada grito a su alrededor se volvía un eco distante frente al caos de sus pensamientos. No podía dejar de mirar a Valeria, que temblaba en el suelo, y eso la llenaba de una angustia profunda. «Mamá», gritó nuevamente, y esa súplica desgarradora la sacó de su trance. La realidad le cayó como un balde de agua fría. No podía permitirse perder a su hija por un pasado que no podía comprender. Se arrodilló junto a ella. «Valeria, ¿dónde te duele?», preguntó, acariciando su cabeza y tratando de calmarla. Pero el aire se volvió más pesado cuando un grito desgarrador cortó el murmullo general. Era el niño atrapado en el auto. «Mamá, ayúdame», repetía, su voz llena de terror, y eso hizo que se le encogiera el corazón a Rosa. Sintió que la desesperación la ahogaba. Las luces de las sirenas iluminaban la plaza, creando sombras danzantes. La madre del niño lloraba, empujando a todos a su alrededor y gritando por él. «Por favor, sáquenlo», clamó. Y eso encendió una chispa en el resto del pueblo, que se movía con urgencia. Pero el caos aumentó cuando un grupo se giró hacia el bosque que rodeaba el pueblo con miradas confusas. De repente, un estruendo que nunca esperaron resonó cerca, como un trueno que marca un presagio. Todos se giraron hacia el sonido, y lo que apareció les dejó atónitos. Un hombre, cubierto de barro y con una mirada que reflejaba el desespero, atravesó la maleza. Era un rostro familiar, pero nadie podía creerlo. Era Jorge, el propio esposo de Rosa, aquel que se creía muerto hacía años. «Rosa, Valeria», gritó con una mezcla de aliento y angustia, corriendo desesperado hacia ellas. El mundo se detuvo. Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y su corazón se detuvo. La incredulidad invadió el aire, y los murmullos se convirtieron en un clamor. «Jorge, ¿eres tú?». Su voz tembló, y la multitud comenzó a murmurar como si una bomba hubiera estallado entre ellos. La confusión se apoderó de la plaza. La madre del niño atrapado se detuvo en seco, mirando al hombre que había regresado de entre los muertos, y entonces las piezas empezaron a encajar en la mente de Rosa. «Yo no podía volver, no después de lo que hice», dijo Jorge, atrapado entre el miedo y la culpa, su mirada oscura cruzándose por fin con la de Rosa. «Valeria es mi hija. Era mi secreto. Nunca quise que te enteraras de la verdad así». La revelación pegó en el pecho de Rosa como un mazazo. Valeria sí era su hija, pero también era la hija de Jorge. Y el collar no era solo un objeto más. Era un símbolo de un amor oculto que nunca debió existir y que ahora amenazaba con consumirlo todo. Los murmullos del pueblo estallaron en gritos. Algunos aplaudían, otros protestaban, y la confusión reinaba a su alrededor. La madre del niño recuperó el aliento y finalmente gritó: «¿Cómo puedes regresar ahora? Eras un cobarde». Rosa se quedó mirando a Jorge, la traición y el amor chocando en su interior. «Fuiste tú quien nos dejó», dijo, sintiendo el nudo en su garganta apretar más. «¿Y ahora? ¿Qué significa esto?». La urgencia aumentaba. La discusión entre la gente crecía, con unos pidiendo respuestas, otros tratando de ayudar al niño atrapado. «No hay tiempo, hay que hacer algo», se escuchó entre la multitud, pero Rosa estaba inmóvil, sintiendo que su vida pendía de un hilo. «Rosa, debo explicarte. Todo esto no es solo un regreso, es un nuevo comienzo. Tu madre», la voz de Jorge se cortó, y se giró inesperadamente hacia el bosque, donde había dejado a alguien más. Justo en ese momento,
Un segundo grito estremecedor rompió la atmósfera densa. Antes de que alguien pudiera profesar lo que estaba sucediendo, una figura emergió nuevamente de entre los árboles. Esta vez una niña pequeña, con un rostro conocido, tan idéntico al de Valeria, que el aire se volvió helado. Rosa sintió que el mundo giraba nuevamente. La verdad no solo comenzaba a doler, sino que parecía destellar a través de cada rincón de su ser. —¿Quién es? —logró preguntar, aunque su voz apenas era un susurro, llena de miedo y expectativa. ¿Cuál era la conexión? Todo se tambaleaba, y su corazón latía a un ritmo frenético, dejando todo en un limbo de incertidumbre y terror. Qué vertiginoso enredo de secretos se había desatado. Mientras la multitud abrumada la rodeaba, Rosa solo podía pensar en lo que su vida había sido, el horror de lo que aún podía llegar. Rosa seguía en estado de shock, sintiendo cómo el mundo giraba a su alrededor. Allí, en medio del caos, su vida se desmoronaba. La figura familiar que emergía del bosque era Jorge, su esposo, el hombre que había dado por muerto. —¡Rosa! ¡Valeria! —gritó Jorge corriendo hacia ellas. La multitud se quedó paralizada. Nadie podía creer lo que veían. Las miradas se cruzaron y el aire se volvió tenso. —¿Eres tú, Jorge? —logró murmurar Rosa, sin saber si lo que veía era real o una cruel broma. La incredulidad la invadía. Había pasado años en duelo, y ahora aquí estaba él, cubierto de barro, como si hubiera regresado de entre los muertos. —Mamá, ¿quién es ese? —preguntó Valeria, aún en el suelo y temblorosa. Las palabras de su madre se apagaron en su garganta. Jorge no había aparecido solo. Traía consigo un torrente de dudas y revelaciones. Era una montaña rusa de emociones, y Rosa sentía que se ahogaba en la confusión. —Valeria —empezó a explicarle Jorge—, pero la angustia de la situación era abrumadora. La multitud murmuraba, y el clamor de los gritos de la madre del niño atrapado atraía la atención de todos. Pero entonces, en medio del alboroto, Rosa sintió un escalofrío inesperado. Algo más se acercaba, un giro que cambiaría todo otra vez. De repente, la pequeña que había aparecido del bosque se quedó en seco y miró primero a Valeria, luego a Jorge. —Papá. Los ojos de Rosa se abrieron de par en par. Era como si el tiempo se detuviera. La crisis de identidad se elevaba a un nuevo nivel. ¿Quién era realmente esta niña? ¿Y qué papel jugaba en todo esto? —¿Quién es ella? —preguntó Rosa, temblando, mientras la multitud boquiabierta contenía el aliento. La pequeña sonrió. —Soy tu hermana —afirmó con inocencia, como si eso fuera lo más normal del mundo. Las preguntas explotaron en la mente de Rosa. Jorge nunca mencionó que tuviera otra hija. El collar, el mismo que había visto en el niño en el auto, ahora parecía traer más preguntas que respuestas. La multitud comenzaba a murmurar entre sí, y el caos se intensificaba. Javier, que había estado observando desde el margen, se acercó de nuevo, casi como si sintiera que los secretos estaban a punto de desbordarse. —Esto no puede ser verdad —dijo en un susurro, pero el eco de su voz resonó en la multitud. —¿Cómo puedes ser tú? —Hermana. Las reacciones eran variadas. La madre del niño atrapado empezaba furiosa a agitarse, buscando respuestas a su propia tragedia. —¿Qué está pasando? ¿Qué tienes que ver tú con esto? —gritó, sintiéndose completamente desbordada y fuera de control. Mientras los murmullos crecían, una sensación de urgencia invadió a Rosa. Este giro dramático arrastraba a todos al borde del abismo. Sabía que tenía que enfrentar esta verdad. —Jorge, ¿me lo vas a explicar todo ahora? Él la miró, y en sus ojos había un remolino de emociones. —Rosa, sé que esto es confuso. Pasé años tratando de recuperar mi vida, de proteger a Valeria y a tu hermana. —¿Mi hermana? Las palabras salieron de Rosa como un eco. Ella siempre había creído que el dolor y la pérdida habían marcado su vida, pero este nuevo giro la dejaba tambaleándose, y en su mente un nudo de incertidumbre empezaba a formarse.
entrelazándose con sus miedos. El tiempo se sentía distorsionado. Justo entonces escucharon un grito desgarrador más. ¡Ayuda! ¡El niño! El sonido resonó en el aire helado de la noche. La madre del niño se lanzó hacia el auto. Su desesperación marcaba el tono del momento. Rosa tomó aire. Todo estaba interconectado. Un ciclo de dolor y revelaciones. Y entre ellos la pregunta clave parecía ser: ¿qué había hecho Jorge para proteger a quienes más amaba? ¿Y a qué costo? La sombra del caos se cernía, y el futuro parecía oscuro y amenazante. Empezó a darse cuenta de que había más secretos ocultos, más verdades que no solo desgarrarían su corazón, sino que también cambiarían la vida de todos los que estaban allí. Mientras el pánico aumentaba y las luces de las ambulancias iluminaban la escena tumultuosa, Rosa solo podía preguntarse una cosa: ¿podría reparar el frágil hilo de su familia, o sería este el final? En medio del clamor, se dio cuenta de que las respuestas eran tan inciertas como el destino que les esperaba. Rosa seguía con el corazón en la garganta, temblando. Mientras su esposo, Jorge, afirmaba que Valeria era su hija. Todo parecía un mal sueño, y la pequeña que había emergido del bosque, con su mirada inocente, se asomaba como un espectro aterrador. Valeria la miró, confundida, buscando respuestas que Rosa apenas podía ofrecer. La multitud había caído. En un silencio helado, solo interrumpido por los gritos de la madre del niño atrapado en el auto. —¿Quién es esa niña? —susurró alguien entre la multitud, y los murmullos comenzaron a crecer de nuevo, llenando el aire con ansiedad. Rosa sintió que el estómago se le anudaba. —¿Eres de verdad mi hermana? —preguntó Valeria, su voz temblando de miedo. La pequeña asintió, con una sonrisa, que parecía más una sombra de lo que debía ser. —Por favor, Jorge, explícame todo esto —le dijo Rosa, con los ojos fijos en su esposo. Tenía que saber. La angustia había comenzado a crecer, apretando su pecho como un puño. Pero ¿cómo pudo haber ocultado a otra hija, una hermana para Valeria? La multitud, inquieta, empujaba para ponerse al tanto de la situación. El aire se llenó de murmullos y preguntas, pero en el fondo, Rosa solo quería que todo volviera a ser normal. —Esta es Sofía —comenzó Jorge, su voz cargada de emoción—. Tu hermana. La tuve después de... Se detuvo. El trayecto de sus palabras se quedó atascado en la angustia. Después de que me fui. La incomodidad en el aire era densa. No podía volver, Rosa. No quería que supieras. Tenías tanto dolor. Pero eso no era suficiente para Rosa. ¿Dolor de qué? De perderte. De no saber que tenías otra hija. Que esto es solo una locura, gritó, casi a punto de llorar. La vista de Sofía, con sus ojos llenos de inocencia, solo le rompía más el corazón. Valeria, que había estado callada, ahora se levantó, apoyando la mano en el brazo de su madre. —No me dejes, mamá —rogó, mirándola con esos ojos que siempre habían sido su refugio. Rosa, sin poder contenerse más, las lágrimas comenzaron a caer. Era todo demasiado abrumador. —¡El niño! ¡Ayuda! —gritó nuevamente la madre del pequeño, interrumpiendo su doloroso momento al recordar la realidad. La escena del accidente seguía ahí, aguardando. Había un niño en peligro. Y mientras su mundo se desmoronaba, había otro que lo necesitaba con urgencia. Jorge, con el rostro demacrado, jadeando, finalmente se giró hacia la multitud. —¡Vamos! ¡Todos a ayudar! —gritó. Su voz resonaba fuerte, como si hubiera encontrado en el caos un propósito. Rosa vio cómo los hombres empezaban a mover escombros y la madre del niño estaba desesperada. Pero la vida de Rosa se estaba desmoronando, tanto su presente como su futuro. —¡No! ¡Espera! —le gritó Jorge. Pero una sombra se movió detrás de ellos. En un abrir y cerrar de ojos, un hombre se abalanzó hacia la escena, exhausto, cubierto de barro. Era Jorge. Su rostro pálido reflejaba un horror conocido.
La traición dolía, como una herida fresca. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el nuevo Jorge, su voz temblando. Rosa se quedó congelada. Era como si el mundo se hubiera vuelto loco. La confusión se había multiplicado. Sofía temblaba, Valeria estaba asustada, y la gente comenzó a murmurar. «¿Cómo puede ser? ¿Eres tú?», murmuró Rosa. No creía lo que veía. «Entonces, ¿quién es él?», gritó sin saber si preferirse a su esposo o al extraño. Jorge sonrió de manera triste. «Yo soy el que no quería volver. No fui un buen padre». El caos se desató. «¡Mente abierta!», gritó la madre del niño que yacía en el auto, empujando a Jorge mientras caía de rodillas, temblando. «Los niños no deben sufrir por tus errores». Mientras la realidad se desmoronaba, Rosa sintió que su mundo se sacudía de nuevo. «Espera, esto no puede estar pasando». Dio media vuelta, y en su mente preguntas y dudas reclamaban su atención. Se sentía atrapada entre una historia de traiciones y secretos que nunca había esperado. La vida que había construido se estaba desmoronando, y en medio de ese torbellino, el futuro abría sus puertas a un sinfín de posibilidades aterradoras. La noche se cerró con oscuridad, y las luces de la ambulancia parpadeaban en el caos. Mientras las sirenas sonaban a lo lejos, Rosa se dio cuenta de algo desgarrador. Esto no era solo sobre un niño atrapado o una familia rota, sino sobre decisiones que habían dejado huellas irreversibles. Un eco del pasado que resonaría para siempre. ¿Cómo reconstruirían después de esto? ¿Quién era realmente su familia? La incertidumbre seguía alejándose. Mientras todo parecía desvanecerse a su alrededor, Rosa seguía con el corazón en la garganta, temblando, mientras su esposo, Jorge, afirmaba que Valeria era su hija. Todo parecía un mal sueño, y la pequeña que había emergido del bosque, con su mirada inocente, se asomaba como un espectro aterrador. Valeria la miró, confundida, buscando respuestas que Rosa apenas podía ofrecer. La multitud había caído en un silencio helado, solo interrumpido por los gritos de la madre del niño atrapado en el auto. «¿Quién es esa niña?», susurró alguien entre la multitud, y los murmullos comenzaron a crecer de nuevo, llenando el aire con ansiedad. Rosa sintió que el estómago se le anudaba. «¿Eres de verdad mi hermana?», preguntó Valeria, su voz temblando de miedo. La pequeña asintió con una sonrisa, que parecía más una sombra de lo que debía ser. «Por favor, Jorge, explícame todo esto», le dijo Rosa con los ojos fijos en su esposo. Tenía que saber. La angustia había comenzado a crecer, apretando su pecho como un puño. Pero ¿cómo pudo haber ocultado a otra? «Hija, una hermana para Valeria». La multitud inquieta empujaba para ponerse al tanto de la situación. El aire se llenó de murmullos y preguntas, pero en el fondo, Rosa solo quería que todo volviera a ser normal. «Esta es Sofía», comenzó Jorge, su voz cargada de emoción. «Tu hermana. La tuve después de...». Se detuvo. El trayecto de sus palabras se quedó atascado en la angustia. «Después de que me fui». La incomodidad en el aire era densa. «No podía volver, Rosa. No quería que supieras. Tenías tanto dolor». Pero eso no era suficiente para Rosa. ¿Dolor de qué? ¿De perderte? ¿De no saber que tenías otra hija? ¿Que esto es solo una locura?, gritó, casi a punto de llorar. La vista de Sofía, con sus ojos llenos de inocencia, solo le rompía más el corazón. Valeria, que había estado callada, ahora se levantó, apoyando la mano en el brazo de su madre. «No me dejes, mamá», rogó, mirándola con esos ojos que siempre habían sido su refugio. Rosa, sin poder contenerse más, las lágrimas comenzaron a caer. Era todo demasiado abrumador. «¡El niño! ¡Ayuda!», gritó nuevamente la madre del pequeño, interrumpiendo su doloroso momento al recordar la realidad. La escena del accidente seguía allí, aguardando.
Había un niño en peligro, y mientras su mundo se desmoronaba, había otro que lo necesitaba con urgencia. Jorge, con el rostro demacrado, jadeando, finalmente se giró hacia la multitud. «Vamos, todos a ayudar», gritó. Su voz resonaba fuerte, como si hubiera encontrado en el caos un propósito. Rosa vio cómo los hombres comenzaban a mover escombros, y la madre del niño estaba desesperada. Pero la vida de Rosa se estaba desmoronando, tanto su presente como su futuro. «¡No, espera!», le gritó Jorge, pero una sombra se movió detrás de ellos. En un abrir y cerrar de ojos, un hombre se abalanzó hacia la escena, exhausto, cubierto de barro. «¡Rosa! ¡Valeria!», gritó, con la voz desgarrada. Era un rostro familiar, pero nadie podía creerlo. Era Jorge, el propio esposo de Rosa, aquel que se creía muerto hacía años. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el nuevo Jorge, su voz temblando. Rosa se quedó congelada. Era como si el mundo se hubiera vuelto loco. La confusión se había multiplicado. Sofía temblaba. Valeria estaba asustada. Y la gente comenzó a murmurar. «¿Cómo puede ser? ¿Eres tú?», murmuró Rosa. No creía lo que veía. Entonces el segundo Jorge se giró hacia su lado, la mirada llena de tristeza. «Todo esto, Rosa, siempre me he lamentado por dejarte. Pero no era así. No todo es lo que parece». Mientras los murmullos crecen, un grito profundo y agudo expandió el aire como un rayo. «¡El niño! ¡Ayuda!», clamó la madre, ahora al borde del colapso. La urgencia se electrificó en el ambiente. Rosa estaba atrapada entre dos hombres que llevaban el mismo nombre, pero diferentes verdades. Y el caos estalló en un grito aún más fuerte. Esta vez no era el niño en el auto, sino una figura emergente desde detrás de árboles. Era una mujer. Una mujer de cabello oscuro, con los ojos desgarrados por el miedo. El pulso de Rosa se detuvo. Ella era la madre biológica de Sofía. «Jorge, dímelo, ¿qué está pasando?», gritó ella, y todo se detuvo. Rosa sintió su corazón latir con fuerza. Las verdades que habían estado enterradas ahora estallaban como fuegos artificiales en la noche oscura. «Tú sabías, tú conocías el secreto», dijo con desprecio. «No puedes borrarlo ahora». La multitud estaba hipnotizada. Con confusiones y preguntas surgiendo de sus labios. La madre del niño comenzó a empujar hacia adelante. «¿Qué verdad hemos estado ocultando aquí? ¿Qué ha pasado realmente?», clamó. Rosa, entre lágrimas y caos, miró a ambos Jorge. ¿Quién había sido realmente el hombre a su lado todo este tiempo? Mientras la madre de Sofía se abalanzaba hacia Rosa, la noche se tornó más oscura. «¿Serás capaz de perdonarlo?», preguntó, mirando a Rosa. La pregunta navegó entre las sombras, creciendo, mientras su vida se desvanecía en un enredado laberinto de secretos. ¿Podría Rosa alguna vez sanar de este torbellino? ¿Y qué verdad más desgarradora aún quedaba por revelarse? Rosa estaba en un torbellino de emociones. La pequeña Sofía miraba con esos ojos grandes, llenos de inocencia, y no sabía qué pensar. Era su hermana, pero todo era tan extraño. Jorge, el hombre que había amado y perdido, finalmente estaba aquí, pero con otra verdad que parecía desmantelar todo lo que había conocido. La madre de Sofía estaba furiosa, llorando por la injusticia del dolor que habían causado. «Tú sabías la verdad y ocultaste a nuestra hija», gritó, sus palabras cortantes como un cuchillo. El murmullo en la multitud creció, y el aire se volvió denso con indignación. Rosa, atrapada entre dos mundos, miraba a su esposo, pero él no tenía respuestas. De pronto, el sonido de sirenas a lo lejos hizo que todos se giraran, absorbiendo la tensión en el ambiente. «¡El niño! ¡Ayuda!», volvió a gritar la madre del niño atrapado, su voz desgarradora rompiendo la burbuja de confusión. Cada segundo importaba, y la situación era más grave de lo que nadie había pensado. Un grupo comenzó a alejarse en dirección al auto destrozado, pero en un instante una explosión sacudió el lugar. El coche se iluminó en llamaradas. Gritos de terror estallaron.
Rosa sintió que su corazón se detenía. Se lanzó hacia Valeria, cubriéndola, mientras la multitud ya empezaba a huir. «¡No, no, no!», gritaba, sus manos temblando. «Sofía, ven aquí». La pequeña, confundida, dio un paso hacia atrás, tropezando. Jorge se abalanzó hacia ella, pero antes de que pudiera alcanzar a su hija, el fuego brotó con más ferocidad. Las llamas devoraron el coche y se extendieron hacia el lado, iluminando el horror con una luz infernal. El caos era abrumador. «Rosa», gritó Jorge, su voz sonando entre el alboroto. Pero ella no podía apartar la vista de las llamas, ni de la mirada asustada de Valeria. Fue entonces cuando un sonido estrepitoso reverberó en el aire, algo entre un estruendo y un grito ahogado. El pánico se apoderó de ellos. La madre del niño, empujando a todos, llegó hasta el vehículo. «¡Mi hijo!», chilló, pero no se detenía. La desesperación la impulsó a cruzar un mar de cuerpos que corrían en dirección opuesta. Sus ojos, desbordados de terror, eran un espejo de la confusión que reinaba. Mientras Rosa trataba de mantener la calma, algo impactó su pecho. Todo el fuego, el caos, incapaz de soportar el peso del momento, se volvió hacia Jorge. «¡Tú creaste este desastre! Mi vida no es un juego», le gritó, el llanto arrebatado por la adrenalina. Ella no se podía concentrar, y el dolor le llenaba el alma. Fue entonces cuando se escuchó un crujido ensordecedor. Todos se giraron, y el viejo árbol que había estado al lado del auto comenzó a caer. «¡Aléjense!», gritó un hombre, pero ya era demasiado tarde. El tronco desgajado se precipitó hacia el grupo, y un grito colectivo estalló. Rosa cerró los ojos cuando todo se sumió en oscuridad. Las lágrimas surcaban su rostro mientras se dejaba caer al suelo, aterrorizada y sin esperanza. Cuando el polvo se asentó, la multitud quedó paralizada. Rosa se encontró justo en el centro de todo, desorientada, asustada. Abrió lentamente los ojos y, para su sorpresa, el impacto no había sido tan grave como esperaba. Todos estaban bien, pero «¿Dónde está Sofía?», se preguntó. Un nudo en la garganta la agobiaba. La mirada de Jorge se tornó sombría. «No lo sé», dijo, buscando con desesperación entre los rostros. Asustados, la multitud comenzó a murmurar y Rosa lo sintió. Había algo más, algo que no podía ver. Las llamas habían reducido al niño atrapado y el ambiente cada vez se tornaba más denso. La madre, enloquecida por la pérdida, fue empujada por unos hombres hacia el lado opuesto. El miedo se apoderó de Rosa y un grito desgarrador volvió a romper el silencio. «¡Mamá, ayúdame!». Era Sofía, la pequeña, atrapada entre la confusión. Rosa se aferró a Valeria y corrió. Las llamas comenzaban a consumir el espacio. En un abrir y cerrar de ojos, todo el horror regresó a su mente. «¡Sofía!», gritó. Justo cuando las manos de Rosa alcanzaron a Sofía, un nuevo grito retumbó. «¡Espera! Hay algo que no sabes». Era la madre de Sofía empujando a Marta, la madre del niño atrapado frente a ella. «El niño no es solo un niño, es tu hijo también». El tiempo se detuvo. El corazón de Rosa dejó de latir por un momento. Los murmullos se apagaron. «¿Qué?». Los ecos de esas palabras reverberaban en su pecho. Todo el dolor y el caos convergían en este momento, como si un trueno hubiera estallado en su corazón. Rosa sintió que la tierra se movía bajo sus pies. La verdad era un lío impenetrable, pero todo apuntaba a un punto sin retorno. Mientras el fuego crepitaba y las llamas se alzaban, lo único que pudo pensar fue: ¿qué más quedaba por descubrir? La incertidumbre envolvía cada rincón de su mente, pero no podía rendirse. Su vida, su familia, todo lo que había querido parecía desmoronarse, y ahora el horror de una nueva realidad se cernía en el aire. ¿Acaso la historia se había escrito en un camino que no podía cambiar? El fuego rugía, iluminando la noche oscura como los ecos de un infierno desatado. Rosa, atrapada entre dos mundos irreales,
Sintió como un nudo helado se formaba en su garganta. —¿Qué estás diciendo? —balbuceó, viendo cómo las llamas danzaban cerca de Sofía. Bien temblaba de miedo entre la multitud. —¿Es cierto? La madre de Sofía gritó, su voz desgarrada resonando en su cabeza. —Tú sabías que ella era nuestra hija, la hija del hombre que abandonó a su familia, y no has hecho nada por protegerla. La multitud se aglomeraba. Los murmullos se convertían rápidamente en gritos, un coro de incredulidad y miedo. Rosa sintió que el caos se adueñaba de su pecho, como un peso aplastante. —¡Mamá! —gritó Valeria, los ojos llenos de terror al ver la escena. Rosa se volvió hacia ella, el corazón retumbando en su pecho. —Todo va a estar bien, cariño —dijo, aunque sabía que la verdad era un monstruo indomable que amenazaba con devorarlas a todas. —¿Cómo puede ser? —demandó Rosa, estremeciéndose, sintiendo el sudor frío recorrer su frente. Las llamas alrededor brillaban como estrellas caídas, reflejando su confusión. Jorge, su esposo, intentó acercarse, pero las palabras se atoraban en su garganta, mientras su mirada pequeña hermana se convirtiera en otro secreto maldito. La figura de la madre de Sofía se debatía entre la desesperación y una rabia palpable. —Ella es toda lo que me queda. No la dejes caer en tus mentiras. La confusión se tornó en pánico. Rosa apretó los dientes y corrió hacia la pequeña. —¡Sofía! Su voz cargada de emoción atravesó el aire pesado. La niña la miró con esos ojos que eran un reflejo de su madre. Un segundo más y el fuego podía alcanzarla. De repente, un estruendo rompió el ambiente. Un grupo de hombres se abalanzó sobre el auto destrozado, intentando separar los restos ardientes. —¡Detente! —gritó Rosa, pero la atmósfera era de locura. El llanto de la madre del niño atrapado sonaba como un grito en su mente. —¡Ayuda, por favor! El caos creció mientras la gente intentaba rescatar al niño. Rosa sentía la presión aumentando. El pánico la envolvía como un manto oscuro. —Jorge, tenemos que hacer algo —le apremió, sus manos temblando. —Sí, vamos —respondió él, tomando a Valeria de la mano. No podemos quedarnos parados aquí. La lucha contra el fuego era como un ballet trágico. Se movían, empujando los escombros, tratando de salvar lo que quedaba de sus vidas. Rosa sintió que algo crujía dentro de ella. La verdad que había mantenido a raya se empezó a escabullir por los rincones de su mente. ¿Quién soy yo, Jorge? ¿Quién soy en esta historia? Sus palabras salieron en un murmullo, casi inaudibles. Atraída por su propio jardín de recuerdos, decidió hacer frente al pasado. No puedo dejar que esto termine así. Valeria, Sofía, tú son lo único que tengo, gritó sintiendo que las llamas eran el único camino. Con determinación se lanzó hacia la madre de Sofía. ¿Qué vamos a hacer? No podemos permitir que otra vida se desmorone por nuestros secretos, imploró. La mujer la miró, el fuego reflejándose en sus ojos, y algo cambió. El dolor se transformó en entendimiento. Vamos a salvar a nuestros hijos, dijo la madre, con un brillo de resistencia en su mirada. Rosa asintió, y juntas se unieron a la multitud, luchando no solo por sus vidas, sino por el futuro de sus familias. Con un último esfuerzo, levantaron escombros, y el eco de sus gritos se estrelló contra el cielo. El calor era insoportable, pero la urgencia las mantenía en movimiento. Justo cuando el humo comenzó a cerrarse sobre ellas, una mano pequeña emergió del coche. El niño, asustado, salió a rastras. Rosa sintió que su corazón volvía a latir. —¡Estamos aquí, cariño! —gritó, acercándose para rescatarlo. Con cada movimiento, la oscuridad retrocedía. Antes de que pudiera procesarlo, Valeria tomó la mano de Sofía, radiantes de esperanza. Finalmente, cuando la sirena de la ambulancia rompió el cielo y los gritos se redujeron al llanto de alivio y abrazos, Rosa sintió que el pasado
Ya no la podría aplastar. Había tomado decisiones, había enfrentado la verdad. Se dio la vuelta hacia Jorge y la madre de Sofía. Sus rostros reflejaban un nuevo entendimiento. Este es el principio de una nueva historia, susurró, mientras el pánico se desvanecía. Y así, de pie entre las llamas y el caos, juntos decidieron enfrentarse al futuro, armados de amor y nuevas verdades. Pero antes de concluir, te necesito aquí, tomando acción ahora mismo. Tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Destruye el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas increíbles narrativas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar tu apoyo.